¿Pueden ser los memes un instrumento de guerra? Hay fábricas de memes operadas desde los estados destinadas a deslegitimar y deshumanizar al adversario. El 29 de enero pasado, Donald Trump, como les contábamos, firmó el decreto en el que declaraba la emergencia nacional debido a la amenaza que representaría Cuba para la seguridad de Estados Unidos. En los 3 días posteriores, la plataforma Cuba Debate realizó un seguimiento de los memes publicados sobre la isla. Pudo identificar patrones narrativos, estéticos y psicológicos que se repetían. ¿Se trataba de humor espontáneo, de la creatividad de usuarios aislados o era en realidad una campaña centralizada? Pero ¿es posible que esto sea así o nos estaremos pasando 3 pueblos con las teorías conspirativas? La respuesta o una parte de la respuesta la encontramos en este documento publicado por el Centro para Análisis Navales, una institución que es financiada por, sorpresa, el gobierno de Estados Unidos y que asesora tanto a la Armada como a los marines. El trabajo se titula Explorando la utilidad de los memes en las campañas de influencia del gobierno de Estados Unidos. ¿De qué se trata? En sus primeras páginas, los autores se preguntan si los memes podrían ser útiles para el gobierno como parte de sus campañas de información e influencia para intentar contrarrestar a actores estatales como Rusia y actores no estatales como el Estado Islámico. ¿Cuánta utilidad tienen los memes en las operaciones de conflicto en la competencia por debajo del umbral del conflicto armado, en la guerra irregular y en las operaciones del combate importantes? Se pregunta estos autores en esta publicación. Así como lo escuchan, lo que estás viendo puede no ser un gatito ingenuo para el complejo militar industrial, además de las bombas. Los memes también son material para la guerra. Por lo menos así se lo piensa desde el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El trabajo se refiere a la guerra memética y recomienda utilizarla como forma complementaria de una campaña más amplia que incluya también la diplomacia y el cara a cara. Señala que las imágenes ofrecen ventajas por sobre los textos, lo que hace que los memes visuales sean especialmente adecuados para las campañas de influencia. Las imágenes, dice este think tank militar, requieren menos tiempo para consumir que el texto y nos permiten comunicar conceptos complejos rápidamente. La investigación neurocognitiva confirma que el cerebro humano es predominantemente un procesador de imágenes cuya corteza sensorial es mucho más grande que sus centros de procesamiento del lenguaje. Es larga la cita, pero sigo que vale la pena. Esta dependencia de los atajos mentales es particularmente aguda para la información presentada en línea. La tecnología aumenta la dependencia de los atajos mentales, lo que reduce la probabilidad de que los consumidores piensen profundamente. Como resultado, una discusión racional sobre un tema será menos efectiva que una campaña visual. De eso se trata, cómo hacer que pensemos menos o que pensemos mal. El trabajo destaca que el contenido y las comunicaciones visuales ya superan al contenido textual que encontramos en línea. Las imágenes son gustadas o likeadas y compartidas 3 veces más que cualquier otro tipo de contenido. El marketing nos enseña que las personas somos más propensas a comprar un producto si su publicidad nos llega a través de un video. El Centro de Análisis Navales señala que los memes pueden desempeñar un papel en la mensajería, la configuración de contranarrativas, ojito a eso, y una participación en línea más amplia en niveles estratégico, operativo y táctico como parte de las campañas de influencia. La guerra memética, dice también, es un avance del trabajo sobre guerra de la información y un esfuerzo por infectar, atención al verbo, infectar a una población con una idea viral que fuera beneficiosa. ¿Para quién? Para el gobierno de Estados Unidos. Lo dice textual, lo ven en pantalla. En otro artículo, su autor Jeff Yesa señaló que es hora de adoptar la guerra memética. Dice que las tácticas de comunicación más agresivas y una guerra más amplia a través de trolls y de memes es una forma necesaria, económica y fácil de ayudar a destruir el atractivo y la moral de nuestros enemigos comunes. Bueno, el mismo autor define a la guerra memética como la competencia por la narrativa, las ideas y el control social en un campo de batalla de redes sociales. Se podría pensar en ella como operaciones de información adaptadas a las redes sociales. La guerra memética es una versión nativa digital de la guerra psicológica. Si la propaganda y la diplomacia pública son formas convencionales de guerra memética, entonces el troleo y las operaciones psicológicas son versiones de guerrilla, termina diciendo el autor.
¿Qué hay de Cuba en todo esto? El seguimiento realizado por Cuba Debate permitió establecer que tras la firma de Trump, cuentas de redes sociales radicadas en Florida y durante una ventana de tiempo muy corta comenzaron a publicar memes que utilizan el mismo repertorio visual y simbólico. Cuba Debate identifica 5 ejes narrativos. El primero es el anexionismo explícito. La isla aparece representada como el Estado 51 de Estados Unidos con el objetivo de normalizar la desaparición de la soberanía nacional. Aparece plasmado en mapas intervenidos, banderas fusionadas o consignas como Cuba State 51. Esta narrativa no es metafórica, legitima simbólicamente una relación colonial. El segundo patrón repetido es la glorificación de Donald Trump y de Marco Rubio. Trump aparece representado como un líder mesiánico, mientras que Rubio es integrado como operador del castigo y la transición. El poder estadounidense se presenta como inevitable y moralmente superior. El tercer patrón toma el antecedente del secuestro de Nicolás Maduro y representa a Miguel Díaz-Canel como objeto de captura, humillación o también amenaza directa. Para despolitizar el conflicto se le despersonaliza y se lo reduce a una narrativa de castigo individual. Y un cuarto patrón es la manipulación de los símbolos propios de la Revolución Cubana para ser vaciados de contenido y reutilizados contra el propio proyecto revolucionario. Es el caso de la manipulación de la imagen del Che Guevara, la bandera cubana o la resignificación de consignas. Finalmente, el quinto patrón es la incitación a la violencia. Se trata de memes que celebran la invasión, el bombardeo o el exterminio del adversario. Comillas, este tipo de contenido encaja con lo que la literatura militar denomina deshumanización del enemigo, fase previa a la aceptación social de la violencia, señala el artículo de Cuba Debate. Los memes sobre Cuba enseñan a mirar el castigo como algo normal, a pensar la violencia como una salida razonable y a reducir a un pueblo entero a una caricatura. Un meme que celebra la asfixia económica, que presenta el bloqueo como solución o que sugiere que el sufrimiento cotidiano es un precio necesario, empuja a la audiencia a aceptar una idea que en cualquier otro contexto resultaría intolerable, dice Cuba Debate. Agregar la saturación de los mensajes hostiles erosiona la capacidad de análisis y la disposición a contrastar información. La mente se acostumbra al golpe, se adapta al ruido y aprende a reaccionar en automático. Cuando el público se cansa, no necesariamente se vuelve más crítico. Muchas veces se vuelve más cínico. ¿Es el cinismo una victoria estratégica para cualquier campaña de influencia? La utilización de memes como parte de las operaciones de guerra de Estados Unidos tiene su fundamento en este documento oficial difundido en 2023 por el Pentágono. La estrategia para operaciones en el entorno informativo define a las operaciones de información como el empleo integrado de capacidades informacionales para influir en percepciones, decisiones y comportamientos de audiencias adversarias, neutrales o aliadas. El documento reconoce a la información como una función conjunta del poder militar equiparable a los dominios terrestre, marítimo o aéreo. El Departamento de Defensa dice debe adoptar un cambio cultural en el que la información sea un elemento fundamental de todas las estrategias militares y donde la integración constante del poder informacional y físico se convierta en la norma. El Departamento de Defensa continúa. Debe educar a la fuerza sobre cómo se puede utilizar la información en beneficio de las operaciones y cómo los competidores pueden usar esta misma información con fines maliciosos para socavar a Estados Unidos. Además, el documento anunciaba que el Pentágono formaría una fuerza laboral de información compuesta por miembros uniformados y civiles, incluyendo el reclutamiento activo y el ingreso, la capacidad y la educación. Esta fuerza de guerra destinada a operar en el entorno informativo está dividida en 6 especialidades: las unidades de guerra psicológica, las de asuntos públicos y las de acciones encubiertas. También las operaciones de espectro electromagnético, las fuerzas cibernéticas y los elementos de operaciones espaciales. Los servicios que prestan estas unidades están disponibles para ser utilizadas por los 11 comandos en que se divide la Fuerza Armada de Estados Unidos. La próxima vez que veamos un meme, ya estamos advertidos. Tal vez esa imagen inocente no sea tan inocente como parece.